La semana pasada habíamos iniciado el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos y creo que todos acá conocemos cuál es la importancia de esta escritura por todo el rico aporte doctrinal de enseñanza que tiene, principalmente acerca de la salvación por medio de la fe, la salvación que necesitan todos los seres humanos por medio de la fe. En los primeros 7 versículos que vimos la semana pasada en el capítulo 1 habíamos analizado el saludo inicial, donde se identifica el emisor de la carta. Hemos dicho que este tipo de literatura en la Biblia, los que se llaman epístolas, es un tipo de literatura diferente a otros. Es diferente a los evangelios, que son narraciones, o es diferente a los salmos, que son poesía. Y en las epístolas siempre empieza con un saludo dedicatoria, donde se identifica el que escribe e identifica a quiénes les escribe. Luego de eso, luego del saludo, normalmente viene una expresión del propósito de la carta, y después del propósito de la carta viene ya el grueso, todo el tema, toda la parte donde el apóstol Pablo o los otros escritores que han escrito epístolas desarrollan el tema que quieren, del cual quieren hablar. En algunos casos, algunas epístolas son largas, como el caso de Romanos, y otras epístolas son más cortitas, ¿no? Como Tercera de Juan, ¿no? Un solo capítulo, o Judas, un solo capítulo. Y después del cuerpo viene una despedida final. Normalmente todas las epístolas tienen ese formato. Entonces se identifica que los receptores de esta carta son los hermanos de la iglesia que está en Roma, la epístola de Pablo a los romanos. Obviamente que Roma en esos tiempos, mientras era emperador Nerón, que lo habíamos mencionado la semana pasada, la sociedad en general era una sociedad cosmopolita, y ya sabemos por la historia, por lo que hemos visto en la televisión, etcétera, todos tenemos un conocimiento de cómo era Roma en la antigüedad, sobre todo en ese tiempo, en los tiempos de Calígula, Nerón, y cuánta perversión y cuánta degeneración había en Roma. Bueno, Pablo en esos 7 primeros versículos introdujo nociones acerca del mensaje, de las buenas noticias que habían sido anticipadas por los profetas en el Antiguo Testamento, hemos hablado de eso, y que se cumplieron en Jesucristo, el Mesías, descendiente de David, y que el poder y la potestad de nuestro Señor Jesucristo fue confirmado por su resurrección de entre los muertos. Ahora vamos a ingresar a la sección siguiente, los versículos del 8 al 17. Es decir, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 8 al 17, y ahí el apóstol Pablo va a reafirmar el propósito del mensaje contenido en la carta. También va a manifestar cuánto deseo tiene de visitar a los romanos. Habíamos mencionado que Pablo no fundó la iglesia de Roma. Él nunca había ido todavía a Roma y ya había una iglesia cristiana ahí. Debe haber sido formada en los tiempos de las persecuciones que hubieron en Jerusalén, en Israel en general. De ahí salieron cristianos para todos lados, se fueron para Siria, para Grecia, para Europa. Y la iglesia de Roma, aunque Pablo no la fundó, tenía muchas amistades. Y personas que habían estado ministrando, sirviendo al Señor con él, ahora estaban en Roma también. Pero lo principal lo vamos a encontrar en los versículos 16 y 17, donde el apóstol va a reafirmar el propósito del mensaje contenido en la carta, que es anunciar a todo el mundo el poder del Evangelio para salvación de los que lo reciban por fe. Y por eso mencionaba ahora este vecindario, las 100.000 almas de Surquillo, pero no se queda ahí el Señor. El Señor está actuando ahora, hoy día, y todos los días, está actuando en todo lugar del planeta Tierra, en diferentes lugares. Y hay un mensaje poderoso que tiene la capacidad de permitir que las personas puedan tener comunión con Dios y que las personas puedan tener salvación y vida eterna. Y es algo que es puesto en nuestras manos también. Es un privilegio del cual muchas veces ni nos damos cuenta, no nos percatamos de cuán grande privilegio tenemos en nuestras manos. Entonces empezamos en el versículo 8, donde nos quedamos la semana pasada, y Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y Pablo dice primeramente, en griego es proton men, ciertamente en primer lugar, le da importancia al hecho de agradecer. Primeramente doy gracias, expreso mi agradecimiento, y es importante, Pablo lo hace y es importante que nosotros también se nos quede que a diario
es necesario que le expresemos gratitud a nuestro Dios, que no seamos ingratos con Él, que seamos agradecidos con Dios por todo, en todo y antes de nada. Y muchas veces tenemos la tendencia de acudir a Dios para pedirle cuando estamos en necesidad o cuando estamos pasando por problemas, pero no tenemos la tendencia de estar todos los días agradeciendo a Dios por todas las circunstancias que nos permite vivir. Y muchas veces nos quejamos de circunstancias que nos están pasando y no nos damos cuenta que otras personas están pasando circunstancias mucho peores. Pero cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos mucho de qué agradecer. Siempre consideremos, recordemos, quizás ya lo saben, quizás ya lo hacen ustedes, pero siempre consideremos las muchas razones que tenemos para ser agradecidos con Dios. Ahorita mismo podrían pensar en alguna cosa que se les venga a la cabeza, en qué puedo ser agradecido con Dios, en las buenas y en las malas, ¿no? Y Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Y me encanta cuando se personaliza esta relación con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Jesús siempre decía mi Padre. Y también nos ha dado la potestad de que nosotros, por medio de Jesús, le podamos decir a Dios, nuestro Padre, mi Padre. Pero él dice, doy gracias a mi Dios. Y habla de Dios con este sentido de pertenencia. Hace muchos años atrás, habrá sido el año 98, 99, por ahí. Hagan la resta para ver cuántos años atrás fue. Pero estaba en una reunión con unos amigos y ya yo estaba caminando con el Señor y entonces me empezaron a hacer muchas preguntas. Cuando tus amigos del barrio te empiezan a ametrallar, ¿no? De que, oye, ¿y qué hacen esto? ¿Y en tu iglesia te han lavado el cerebro? Y diferentes preguntas y varias cosas. Y en algunas de las respuestas yo hablaba, sí, porque mi Dios, sí, porque mi Dios. Y uno de mis amigos me dice, ¿por qué todo el tiempo dices mi Dios? ¿Acaso es tuyo? Y bueno, no es que sea de mi propiedad, pero sí es mi Dios, ¿no? Le pertenezco a Él y es mi Dios. Es como cuando un chiquito habla de su papá o de su mamá, dice mi papá, mi mamá. Bueno, al menos en la cultura latina o peruana, me imagino, estamos acostumbrados a decir mi papá, mi mamá. De repente hemos escuchado en películas en otros lugares, dicen papá, mamá, así suelto, o padre, más impersonal todavía. Pero nosotros tenemos la costumbre de decir mi papá, mi mamá, y es mucho más personal, más íntimo y más lindo. Decir mi Dios, es decir que Dios es lo más importante para mí y que tengo una relación personal con Él. Mi Dios me libra de diferentes circunstancias, mi Dios obra en mi vida, mi Dios me sana cuando tengo necesidad, mi Dios cuando paso por pruebas o pasan cosas que no son agradables, siempre lleva todo para bien también. Dios no es un Dios impersonal para aquellos que son sus hijos. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y es un hermoso testimonio que tenía Pablo acerca de la iglesia de los hermanos que se congregaban en Roma. No sabemos dónde se congregaban exactamente y no sabemos cuántos eran, pero lo más probable es que se congregaran en una casa, de repente en una situación parecida a la que estamos en este momento. Por eso me agradó esa imagen que encontré googleando un poco de cómo podrían haber sido las reuniones cristianas en esos tiempos. Obviamente los asientos no han sido así cómodos, acolchaditos como los tenemos acá. Y hubieron épocas en las que se podían reunir con libertad y hubieron épocas en que también fueron perseguidos y tenían que esconder en catacumbas y como sea. Actualmente hay iglesias subterráneas en China que se esconden para tener sus reuniones. 5, 10, 15, 50 personas, 100 personas escondidas, caminan horas por la selva para llegar a un punto donde se pueden reunir con libertad. Pero Pablo tenía este buen testimonio acerca de los hermanos que congregaban en Roma. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y en el lugar donde había tanto degenere y tanta perversión como era Roma, y la mera ciudad de Roma, donde estaba la efervescencia de toda la actividad comercial y toda la vida, no digo vida nocturna como se conoce en este tiempo, pero vida disipada, digamos, en diferentes cosas, allí, en ese lugar, los creyentes brillaban con la luz de Cristo. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Siempre vamos a querer mantener un perfil humilde, pero sería hermoso que en diferentes lugares alguien agradezca a Dios por la fe que tenemos nosotros.
sea que consideremos eso también en este lugar de la ciudad de Lima, que crezcamos en la fe del Señor y que esa fe de nosotros sea un buen testimonio para nuestros demás hermanos en Cristo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es sin cesar. No le vayan a poner acento a la E de César, porque si no, César ya no podría estar en las oraciones. Sin César. Testigo me es Dios. Mencionar a Dios como testigo es una cosa seria, no es cualquier cosa. Testigo me es Dios. Dios es infinitamente recto, infinitamente justo. Nunca se parcializaría con alguna expresión o alguna conducta que no sea verídica, que no sea adecuada. Pero Pablo tiene esta confianza de decir, testigo me es Dios. Pero aunque fuera poco probable que alguno de nosotros utilizara esa expresión de manera cotidiana, nosotros no estamos todos los días hablando y cuando converso con alguien digo, testigo me es Dios. Pero quizás en algún momento lo utilizara, pero no lo tratemos de utilizar como un juramento, porque a veces cuando las personas no son muy confiables en su palabra, tienen que estar diciendo, te lo juro, y juran, la gente está acostumbrada a jurar por 1000 cosas, te lo juro por mi madrecita, te lo juro por esto, te lo juro por Dios. Tantas veces hemos escuchado a personas que dicen te lo juro por Dios, pero estamos seguros de lo que estamos diciendo, alguien no nos cree, yo digo, testigo me es Dios. Y puede ser, si estoy completamente convencido y estoy íntegro en lo que estoy diciendo, está bien, pero no caer en el peligro de acostumbrarme a usar la frase, testigo me es Dios como algo ligero. Porque el Señor siempre está al tanto de todo. El Señor lo ve todo, ve lo que haces, ve lo que piensas y conoce las intenciones de nuestros corazones. Así que siempre, en todo, pidámosle ayuda al Espíritu Santo de Dios para caminar, para obrar, para hablar, pensar y maquinar siempre con santidad y con rectitud, porque Dios lo ve todo. Pero esta es la parte importante del versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Primeramente menciona que sirve a Dios, dice, en mi espíritu. No dice en el Espíritu Santo, pero involucra al Espíritu Santo. Los seres humanos hemos sido conformados de una forma triple. Hay 3 aspectos en nuestra vida. La parte material o física, el cuerpo, la parte emocional, nuestra mente, nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestras emociones, y la parte espiritual, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. De tal manera que cuando el cuerpo físico ya no está, todo nuestro yo, toda nuestra personalidad continúa en nuestro espíritu. Es como un cuerpo espiritual. Espíritu, alma y cuerpo. Así hemos sido hechos por el Señor. Cuando el ser humano fue creado para estar en comunión con Dios. El Espíritu de Dios en comunión con el espíritu humano, y también nos creó con emociones a su imagen y semejanza, y también nos dio el cuerpo físico para estar acá en la tierra. Pero cuando el ser humano cayó en pecado, invirtió las prioridades y puso lo carnal como lo más importante, la parte física como lo más importante y lo emocional. Entonces, y dejó lo espiritual como la última rueda del coche. Entonces se acuerda de Dios cuando a veces, y otras veces ni toman a Dios en cuenta en la vida cotidiana. Pero él dice, a Dios a quien sirvo en mi espíritu. Eso quiere decir que hay una gran diferencia entre servir a Dios en espíritu y servirle en la carne. Servir a Dios en espíritu significa que es con mi espíritu sometido a su espíritu. Cuando soy creyente, cuando le he entregado mi vida a Cristo, su Espíritu Santo vino a morar en mí y ahora estoy en comunión. Su Espíritu ha vivificado mi espíritu. He nacido de nuevo. Antes mi espíritu estaba muerto cuando no caminaba con el Señor, y ahora he sido vivificado. O sea, ahora ando en espíritu, porque mi espíritu, por ser creyente, está siendo guiado por el Espíritu de Dios, permitiendo que Él tenga control de toda circunstancia. Y esto solamente es posible cuando una persona ha nacido de nuevo. Lo contrario es en la carne, ¿no? Andar en la carne. Y a veces también se trata de servir a Dios en la carne. ¿Cómo es eso? ¿Es posible que alguien trate de servir a Dios carnalmente? Es cuando se intenta agradar a Dios o ganar una posición de ser hallado justo delante de Dios gracias a mis propios esfuerzos carnales.
de tal manera que por mi esfuerzo, por mi destreza, por mi aporte, por las cosas que yo hago, me siento orgulloso, me siento superior a los demás y creo que como yo le doy tanto a Dios, Dios tiene la obligación de darme un lugar en el reino de los cielos, porque yo he hecho muchas buenas obras, porque yo me he esforzado mucho, porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Muchas veces, sin querer queriendo, incluso personas que caminan con el Señor caen en esfuerzos carnales para tratar de levantar la obra de Dios, por ejemplo. Muchas veces hay personas que andan desesperadas buscando maneras de captar adeptos y mezclan técnicas de marketing. Ahora que están las redes sociales, por medio de Facebook, tratan de captar adeptos, ponen un mensaje: ¿quieres estudiar las profundidades del libro de Apocalipsis con nosotros? ¿A quién no le interesa, a quién no le llama la atención el Apocalipsis? ¡Pum! Contestas el mensaje, te contactan por WhatsApp y te empiezan a dar unas reuniones por Zoom, ahí sí, unas reuniones por Zoom, donde te empiezan a ganar y utilizan diferentes cosas. Andan desesperados buscando cómo captar adeptos, pero en el fondo es tratar de captar gente para también sacar algún tipo de provecho de las personas que captan, especialmente en el lado económico. Entonces, cuando hay muchos esfuerzos humanos para levantar la obra, esa obra se va a sostener por esos esfuerzos humanos. Y puede ser que pueda tener 500 miembros, 1000 miembros, 5000 miembros, pero si ha sido levantada por los hombres, entonces va a ser una obra carnal. La palabra de Dios nos enseña que es Dios quien trae a la iglesia a los que han de ser salvos. En este caso nos junta a los que ya somos salvos y el Señor irá añadiendo a los que han de ser salvos. Vamos a orar por eso y vamos a hablar un poco de eso con el tema del evangelismo ahorita que lleguemos. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 8, ahí sí vamos a desarrollar más extensamente el tema de esta contradicción u oposición de la vida en la carne versus la vida en el espíritu. Pero eso lo vamos a ver muy profundamente cuando lleguemos al capítulo 8, así que no se lo pierdan. Versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Pablo no les está diciendo de compromiso. Oye, por si acaso siempre estoy orando por ustedes. Allá, Pablo, siempre dice lo mismo. Pablo lo está diciendo de verdad. Ha dicho, testigo me es Dios. Es muy lindo saber y enterarte de que hay alguien que está orando por ti, de que está orando por nosotros. Cuando llegué por primera vez a Gracia Calvary Chapel en Miraflores, en la calle San Fernando, el primer día que llegué me encontré con algunas personas que ya conocía de antes, de los grupos carismáticos. Me saludé con algunos amigos en la puerta y salió una señora que también ya la conocía, la mamá de unos amigos, y algunos de ustedes la conocen, Elvirita. Y salió Elvirita y me dijo, ¡hola! Y me metió un apachurrón y dijo, no sabes cómo hemos estado orando por ti. Y yo recién empezaba a ir, pero eso me impactó. El amor de ella y de otras muchas hermanas y señoras que también estuvieron en esos inicios. Fue muy lindo. Bueno, Pablo les dice a los romanos, siempre oro por ustedes. Esta afirmación de Pablo nos permite ver dos cosas importantes. Pablo tenía una vida de oración. Vamos a ver por qué. Y Pablo oraba constantemente por todos los creyentes, tanto de las iglesias que él había fundado como de otras congregaciones, como es el caso de la iglesia a los romanos. No la fundó él. Esa iglesia yo no la fundé, no es mi problema, yo no oro por ellos. No, Pablo oraba por todos los hermanos, y les escribe a los romanos también, sin ningún interés particular propio. Y así también nosotros estamos llamados a orar por los demás. Y Pablo tenía un corazón que sentía carga y empatía por los demás creyentes en otros lugares. Esto era constante en el apóstol Pablo. Si ustedes le dan una chequeadita, una revisadita a casi todas las cartas de Pablo, 1 Corintios, no voy a poner el versículo, pero en 1 Corintios empieza diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, a los corintios. En Efesios empieza diciendo, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, a los efesios. A los filipenses, de manera similar, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Oye, total, Pablo, oras por los romanos, oras por los corintios, los de Corinto, oras por
de Éfeso o por los filipenses. A los colosenses también. Al principio de la carta a los colosenses siempre oramos por ustedes. Al inicio de la carta a los tesalonicenses dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, de nuevo sin César, el pobre César lo dejan fuera siempre, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. En Filemón también, doy gracias a mi Dios haciendo siempre mención de ti en mis oraciones. Entonces vemos que es la constante del apóstol Pablo y muestra el profundo amor pastoral de Pablo, su dependencia de Dios, es decir, oraba constantemente, tenía una vida de oración, pero en esa oración constante siempre estaba pensando en todos los hermanos de todas las demás congregaciones. Yo he escuchado que a veces algunas personas dicen, yo no puedo orar porque la verdad es que no sé qué decir cuando oro. Me siento y no sé qué decirle a Dios. Pero no hay coincidencias en lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Tus amigos de colegio, tus familiares, hay tantas personas por quienes orar a diario y no sabes qué poderosa es la oración para que Dios, porque tú estás orando, pueda actuar en esas personas. Aparte de Elvirita, que me recibió ese día y me dijo, hemos estado orando por ti. Al poco tiempo, en mi casa, un almuerzo familiar, me encontré con mi hermano que ya era pastor y desde hace muchos años atrás, y él con su esposa me dijeron, nosotros hemos estado orando muchos años por ti, para que volviera a los caminos del Señor. Y entonces, ¿quién soy yo para merecer que alguien esté orando por mí? Pero la verdad es que hubieron personas que estuvieron orando 15, 20 años, porque yo de bruto, terco, estaba en el mundo y no volvía a los caminos del Señor hasta que ya alrededor de los 30 años volví a los caminos del Señor el año 98. Bueno, continúa, versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Entonces, Pablo anhelaba visitar a los romanos, todavía no había viajado hasta Roma. Él había hecho su primer viaje misionero en la zona de Creta y luego en Asia Menor. En su segundo viaje misionero, desde Asia Menor, pasó a la zona de Europa, a los inicios de la zona de Europa, en el norte de Grecia y Grecia, pero desde ahí les escribió, justamente desde Corinto, fue que escribió a los romanos. No había ido a Roma todavía. Le manifiesta y hace hincapié de que estaba orando, rogando, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Hace hincapié de que estaba orando por ello y que cuando se diera, fuera por la voluntad de Dios. Y ese aspecto es bien importante. Sea lo que sea que queramos hacer, un viaje, estudios, un trabajo, relaciones, todo lo que queremos hacer, lo debemos poner primero en oración y luego pedirle a Dios que todo sea de acuerdo a su voluntad. Y queremos hacer énfasis en esto. Orar pidiendo la voluntad de Dios no es falta de fe. Algunas personas erróneamente dicen que si tú dices, hágase tu voluntad, estás matando la fe. Pero es todo lo contrario. Si Jesús nos enseñó eso, Jesús lo enseñó en la oración del Padre Nuestro, que no es una oración para repetirla de memoria, pero es una oración como una guía. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y después, cuando Jesús estaba padeciendo en Getsemaní, dice, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y en todo se sometía a la voluntad de Dios. Y en la Biblia aprendemos que todo es conforme a la voluntad de Dios. En primera de Juan 5:14 me parece, es donde el apóstol Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos pedir todo lo que queramos a Dios, pero si pedimos conforme a su voluntad, Él va a conceder nuestras peticiones. Ajá. Muy bien. Entonces, la oración justamente debe servir para que nos alineemos con su voluntad. La oración no es para que Dios haga lo que yo quiero, sino para que yo aprenda a hacer lo que Dios quiere. En Santiago 4, del 13 al 15, creo que está ahí copiado el versículo. Sí, Santiago 4, del 13 al 15, Santiago dice, vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Bueno, Pablo oraba para que Dios le permitiera que tuviera un viaje próspero a Roma. Y de hecho, sabemos por el libro de Hechos que más adelante Pablo viajaría a Roma, pero el viaje no sería tan próspero, sino más bien un poco complicado. Ya sabemos que naufragó y todo eso, aparte que estaba preso, pero ese ya es otro tema. Pablo deseaba ir personalmente a Roma y menciona la razón en el versículo 11, porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Entonces, Pablo manifiesta esto: deseo comunicarles algún don espiritual para que sean confirmados y para ser mutuamente conformados. Y los dones espirituales, carisma es la palabra griega, son justamente recursos con los que el Espíritu Santo dota a su iglesia, a los creyentes en las iglesias, para que nos edifiquemos, nos confortemos, nos animemos, nos consolemos, nos exhortemos y nos fortalezcamos unos a los otros. Es para edificar a la iglesia y para que podamos ejercer aquella gracia que Dios tiene para con nosotros y para con los demás. Y Pablo quiere compartir esa experiencia con ellos en un dar y recibir. Quiero comunicarles algún don espiritual para que sean confirmados, pero para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. Y esto es interesante porque Pablo manifiesta que, primero manifiesta en el versículo 10, de que estaba rogando para que Dios le permita tener un viaje próspero a Roma. Pero acá en el versículo 13 dice que se propuso muchas veces ir a Roma, pero no lo pudo hacer. En la versión Reina Valera del 60 dice, pero hasta ahora he sido estorbado. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, pero me vi impedido. En la Nueva Versión Internacional dice, hasta ahora no he podido. En la Dios Habla Hoy dice, hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. No sabemos qué pasaba con Pablo, pero la cuestión es que las veces que quiso ir a Roma, no pudo. Al menos hasta ese momento. Y ustedes recuerdan lo que pasó con Pablo en su segundo viaje misionero, en Hechos 16, del 6 al 7, brevemente. Ahí menciona, Lucas escribió el libro de Hechos y está hablando acerca del grupo misionero que estaba con Pablo en la zona de Asia. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Cómo prohibió el Espíritu Santo al grupo que hable la palabra en Asia? ¿Acaso hablar la palabra no es bueno? ¿Compartir el Evangelio no es bueno? Sí es bueno, pero no era la voluntad de Dios en ese momento. ¿Y cómo el Espíritu Santo no les permitió ir a Bitinia? Querían ir a un determinado lugar para evangelizar. ¿Eso no es bueno? Claro que es bueno, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Hay muchas cosas buenas que podríamos querer hacer. Yo puedo querer hacer 5 cosas buenas la próxima semana. Esto y esto. Pero obviamente nadie puede hacer varias cosas al mismo tiempo. O estoy aquí, o estoy en el Hospital Rebagliati, o estoy en Huánuco, o estoy en otro, pero no puedo estar en 5 lugares al mismo tiempo. Una de esas es la voluntad de Dios. Las demás, si no son la voluntad de Dios, ¿qué son? Entonces, tenemos que siempre tratar de afinar la oración para que Dios nos ayude y nos guíe. Y acá vemos cómo el Espíritu Santo impidió al grupo quedarse en Asia, ir a Bitinia, y les prohibió hablar la palabra en Asia, pero porque Dios tenía planes de mandarlos a Europa. Y por eso Pablo inmediatamente después de eso tuvo un sueño con un varón de Macedonia que le decía, ven, ayúdanos. Y ahí el grupo se embarcó y se fue a Macedonia, a Filipos, y empezaron a predicar en la zona norte de Grecia. Eran los planes del Señor. Justamente estaba conversando un poquito con mis sobrinos, con Malú y Alan, al principio, acerca de lo que había pasado durante el año 2017, 2018, 2019, como habíamos estado antes con la Congregación de Santo y Verdadero acá en Surquillo, y luego nos juntamos con Lucho García, con Gracia, porque nosotros teníamos los planes de emigrar a Israel.
Y en esos planes habíamos estado haciendo trámites, y cuando los trámites se entramparon de alguna manera pensábamos viajar para personalmente hacer los trámites allá mismo. Entonces juntamos la iglesia de Surquillo con la iglesia de Lucho, con Gracia, en Miraflores, y quedamos tranquilos de que la congregación estaba en buen recaudo y ya teníamos planes. Estuvimos todo el 2019 ahí en Gracia, y para el 2020, para marzo del 2020, habíamos comprado nuestros pasajes a Israel, comprados, ¿eh? Para los cuatro, con Juan José, María Gracia y Rocío. Y María Paz, pobrecita, se tenía que quedar porque por la edad no aplicaba todavía. Pensábamos más adelante, cuando ya estuviéramos establecidos, jalarla, llamarla de alguna manera. Pero la cosa es que ya teníamos todo vendido, todo vendido. Y en ese tiempo ya nos estábamos alojando en la casa de una sobrina porque ya no teníamos ninguna pertenencia, solamente teníamos nuestras maletas. Pero cuando se acercó el mes de marzo, ¿recuerdan? Marzo 2020, empezó la pandemia. La pandemia empezó en enero, febrero, desde COVID-19, empezó en el 2019 en realidad en otras partes del mundo y luego se empezó a multiplicar. Y entramos en carrerita entre nuestra ida a Israel y el COVID. Y el COVID nos iba alcanzando y como que ya nos iba ganando. Habíamos comprado nuestros pasajes a Israel vía Francia y de repente cerraron los aeropuertos de Francia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me fui a KLM y cambié para que ya no sea vía Francia, sino que sea vía Holanda. Holanda estaba abierto todavía. Hice el cambio y yo creo que todos suponíamos que el COVID no iba a durar tanto tiempo. Hice el cambio, pero al poco tiempo cerraron Holanda, cerraron Israel. Cuando cerraron Israel ya enterramos el tema. No pudimos viajar y entendimos que no era la voluntad de Dios para nosotros en ese momento, a pesar de los esfuerzos carnales que nos habíamos esforzado por tratar de cumplir. Gracias a Dios que recuperé mis pasajes. Pero ya después de ese evento, la pandemia duró bastante tiempo, 2020, 2021, 2022, entonces ya dejamos el tema de Israel ahí y el Señor tenía y tiene otros planes. Entonces descansamos en el Señor con los planes que tenga. Pero la cuestión es que fue obvio que Dios nos impidió ir a Israel. Y algunos me dicen, pero te puedes ir ahorita. No, ahorita no creo. Pero quién sabe. No, en el milenio nos vemos allá sí, ahí nos vemos en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. No, Dios sabe, porque si el Señor nos manda, si es de Dios, cuando algo es de Dios, es. Pero bueno, muchas veces me propuse ir a ustedes para tener también con ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, y Pablo quería tener un viaje productivo y quería disfrutar de estar con los hermanos en Roma, porque Pablo tenía muchos amigos que estaban allí. Cuando lleguemos hasta el final de la carta, vamos a ver que en la salutación de Pablo menciona a muchos personajes, entre ellos a Aquila y Priscila, una pareja famosa que encontró con Pablo en Éfeso y luego en Corinto. Incluso Pablo trabajó con ellos fabricando carpas, fabricando tiendas, y mientras Pablo se iba para una ciudad, Priscila con Aquila se iban a otra ciudad, y en este momento Priscila y Aquila también ya estaban en Roma. Al principio los habían expulsado de Roma en la época del emperador Claudio, expulsaron a todos los judíos de Roma, pero luego ya para estos tiempos ya habían vuelto los cristianos a Roma, pero después Nerón, cuando queme Roma, le va a echar culpa a los cristianos y van a empezar unas persecuciones muy fuertes. Pero ese es un tema histórico. Bueno, versículo 14. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Y a continuación, los dos últimos versículos que vamos a estudiar hoy día, y estos son los versículos que son considerados el propósito de la carta a los romanos. Romanos 1, 16 y 17. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que Pablo, antes de su conversión, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Y cuál era su profesión? Ese era su hobby. Sí, él era un fariseo recalcitrante, pero efectivamente se dedicó a eso, a perseguir a los creyentes cristianos. Probablemente era miembro del Sanedrín y su fama de perseguidor de cristianos había traspasado fronteras, porque en otros lugares fuera de Israel, fuera de Judea, Samaria, Galilea,
fuera de Israel ya también tenía la mala fama de que perseguía a los cristianos, y en Siria le tenían miedo. Cuando Pablo se convirtió, fue llegando a Damasco justamente, y los cristianos que estaban en Damasco le tenían miedo. Pero que alguien como él, siendo un fariseo tan conocido, tan vehemente, tan activo, que él se convirtiera en un seguidor de aquella agrupación a la que antes él perseguía, era considerado como una alta traición, incluso digna de pena de muerte. No solo eso, Pablo tenía su familia judía que tenía ciudadanía romana, pero eran judíos y su familia era de Tarso. Entonces, debe haber Pablo sufrido todo el reproche, el rechazo, obviamente de sus colegas, de familiares y amigos, etcétera, por su fe en Jesucristo. Prácticamente decían, no podemos creer que nos hagas esto. Hasta la actualidad, cuando un israelí o un judío se convierte al cristianismo, toda su parentela y la sociedad lo rechaza, lo consideran un traidor. Es impensable para ellos que alguien pueda cometer ese acto de traición, de convertirse del judaísmo a ser cristiano. Esto va a suceder hasta que el Señor le abra los ojos a los judíos. Entonces, ese rechazo y ese reproche lo experimentó de parte de familiares y amigos por su fe en Jesucristo. Pero Pablo no solamente se convirtió en creyente, para vergüenza de su familia, sus amigos y sus mentores, sino que además de creyente, se dedicó a expandir el cristianismo. O sea, no quedó como un cristiano meramente ahí en la iglesia tímidamente. Salió a expandir el cristianismo. Desde el mero momento en que se convirtió, ahí mismo en Damasco ya estaba afanado en compartir la palabra, en compartir el evangelio. Tanto así que en Damasco mismo, un poco después de su conversión, ya lo querían matar. Y narran en Hechos de los Apóstoles que lo tuvieron que bajar con una canasta desde el muro para que huyera ahí de Damasco. Pero todo esto implicaba que Pablo tenía una convicción total después de su conversión y no le importaban las consecuencias que pudiera acarrear el hecho de predicar la verdad de la salvación, sino que lo hacía con valentía delante de quien sea y que no tenía el menor reparo de predicar la verdad de Jesucristo, que le había abierto los ojos y que le había permitido entender todo lo que había estudiado toda su vida en el judaísmo. Ahora lo comprendía, se le abrieron los ojos, y entonces eso no se lo quitaba a nadie. Y él estaba con la misma vehemencia que tenía antes para perseguir cristianos, ahora tenía esa vehemencia para ser pescador de hombres. Pero entonces Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Se podría experimentar vergüenza al hablar de Jesús, de su palabra, de su salvación? Seamos honestos. ¿Habrá habido algún momento en nuestro caminar con Cristo en que hemos sentido como un no sé qué, que de repente nos llevaba a quedarnos callados en ciertas circunstancias por algún tipo de sentimiento de vergüenza? De repente estábamos con los parientes y mejor no digo nada, se van a burlar de mí, ¿qué van a decir? O los amigos, qué roche, ¿qué van a decir? Se van a burlar. Muchas veces la presión de las masas y la corriente de la sociedad lleva a que muchas personas quieran solo hacer aquello que es aceptado por los demás, aquello que no cause ningún rechazo hacia uno mismo. Ya varios pastores siempre hacen el chiste de los hermanos en Cristo que son agentes secretos del cristianismo. Entonces no voy a repetir el chiste, pero pareciera, ¿no?, como que algunos creyentes cristianos son agentes secretos, porque mantienen su cristianismo de tal manera que nadie se entera, ni en su familia, ni en el barrio, ni en el colegio, ni en ningún lado. Pero Pablo lo dice así, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En realidad vivimos en un mundo caótico, donde se exalta la maldad, se exalta la perversión y la perversidad. Estamos en medio de una generación que literalmente es una generación sin vergüenza. Sin vergüenza para practicar el pecado, a tal punto que gritan a los cuatro vientos el orgullo por vivir en pecado. Y acabamos de pasar este tiempo, ¿no?, en junio, supuestamente el mes del orgullo. O sea, se sienten orgullosos de una práctica que debería ser íntima, por último. Es como que una pareja de novios tenga mucha actividad entre ellos, carnal, y lo griten a los cuatro vientos. Nos sentimos orgullosos de estar todo el día haciendo esto. ¿Qué tiene que publicarlo? ¿Qué tiene que estar diciéndolo? Pero bueno, y lo peor es que muchas personas se sienten alineadas con esa tendencia. Entonces hay muchas cosas de las que sí hay motivo para avergonzarse, de pecar, de fallarle a Dios, de fallarle a los demás,
de caer en una adicción, pero Dios nos puede ayudar para salir de ella, etcétera. Muchas cosas de las cuales sí podríamos avergonzarnos, de haberle hecho daño a otras personas, pero muy por el contrario, proclamar la verdad de Dios, especialmente con respecto a un tema que es literalmente de vida o muerte. Como el Evangelio de Salvación, no es para avergonzarse, sino por el contrario, es para hacerlo con valentía y determinación. La siguiente lámina, creo que apunté los versículos, Hechos 4:29, cuando los creyentes cristianos empezaron a ser perseguidos y habían metido presos a Pedro y a Juan, y después los soltaron a Pedro y a Juan nuevamente y se reunieron con todos los hermanos, estaban orando. Y parte de la oración era esta, Hechos 4:29, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Esto lo he tomado de la versión, la nueva traducción viviente. En la Reina Valera del 60 dicen que los creyentes cristianos están orando por denuedo, pero denuedo significa valentía. Danos, Señor, valor para predicar tu palabra. Y en los versículos siguientes dice que el Señor les concedió su petición, porque oraron conforme a la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor que compartamos el mensaje del Evangelio. Yo creo que sí es la voluntad del Señor. Él pondrá las circunstancias, los medios. Es más, nos capacita y muchas veces ni siquiera tenemos que esforzarnos mucho. Un amigo hace muchos años contaba una experiencia que él había tenido. Estaba sentado en una banca en el Parque Kennedy y a su costado estaba sentado un completo desconocido, ¿no? Y este amigo ya era cristiano algunos tiempos. Decía, Señor, yo sé que tú quieres que yo le predique, pero no sé cómo predicarle. No, tengo cierta timidez y yo no me mando a hablarle a un desconocido para predicarle. Pero ya, Señor, si tú quieres que yo le predique, tú haz que se den las circunstancias. Y este amigo estaba con su Biblia en la mano, ¿no? Justo pensando en eso. Y el que estaba a su costado lo mira y dice, tú eres cristiano, ¿no? Sí, pues porque te estoy viendo ahí que estás con tu Biblia. Ya pues, si eres cristiano, predícame pues. Y le empezó a hablar el Evangelio. Pero Dios pone circunstancias con nuestras familias, con nuestros amigos y en diferentes lugares va a poner circunstancias. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es más, Jesucristo nos dijo, ni siquiera piensen en lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a poner qué decir en el momento en el cual estén. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ok. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El ser humano eligió pecar contra Dios y con ello recibió condenación a muerte. No comas del fruto que está en medio del huerto, porque si comes de él, ciertamente morirás. El ser humano necio desobedeció, comió, no pasa nada, sí pasa. Murió espiritualmente en ese momento y unos años después murió físicamente. Entró la muerte al mundo, entró el pecado al mundo. Y a pesar de que era justo, porque Dios es un Dios justo, era justo que el ser humano recibiera la sentencia de condenación, Dios hizo una provisión de una manera poderosa para evitar que el ser humano se condene por toda la eternidad. Y esa provisión fue enviar a su Hijo Jesucristo. Poderosa provisión. Enviar a su Hijo Jesús para hacerse un ser humano, vivir una vida perfecta y sin pecado, y de ese modo que sea Él el único que era capaz de pagar Él mismo el pecado que merecía la humanidad entera por causa del pecado. Y es por eso que el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, es un despliegue del poder de Dios que vence por completo a las fuerzas de las tinieblas. Satanás no se sale con la suya. Millones y millones de almas obtienen salvación, están en comunión con Dios y se van al cielo cuando termina su tiempo de vida. Desde mucho tiempo atrás y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo todavía. Entonces, el Evangelio es poder de Dios, porque cada persona que cree en Jesús como Señor y Salvador personal rompe la maldición del pecado y recibe gratuitamente vida eterna, comunión con Dios y un lugar en el reino de los cielos, además de muchas otras bendiciones que son mencionadas en las Escrituras. Pero notemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree, para salvación de todo el que cree. Y esto lo menciona el apóstol Juan
en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. Todos nosotros conocemos ya muy bien estos versículos. Hasta el 18 voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El que no cree no tiene salvación. Así que ahí hay una gran responsabilidad de parte de nosotros. ¿Qué pasa si una persona fallece habiendo recibido la salvación por fe en Jesucristo? Tiene vida eterna. Y la vida temporal es tan cortita, es como neblina, como dijo Santiago, y lo que viene, lo eterno, es millones de años, es un poquito de lo que viene en la eternidad. No entra en nuestro cerebro la comprensión de lo que viene después. Y por haber depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, tener la posibilidad de que las cosas no terminan acá, que nuestro mayor propósito en nuestra existencia no está acá, sino estar viviendo para siempre en comunión con nuestro Dios que nos ama, en una situación en la cual ya no va a haber ni dolor, ni lágrimas, ni enfermedades, ni todas las cosas que sufrimos en este mundo por causa del pecado que nosotros mismos permitimos que entre al mundo. Pero ¿qué pasa si una persona fallece sin haber recibido la salvación por la fe? De acuerdo a la iglesia tradicional, dicen que se van a ir al purgatorio por tantos años. 500 años al purgatorio, y si la familia da una buena ofrenda, le reducen los años en el purgatorio. Esas son enseñanzas inventadas por hombres. Y a cuántas millones de personas han sido engañadas con esa posibilidad. Es ahora. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Pero también al griego. Cuando habla de judío y griego, está hablando de todos los seres humanos en general. Los judíos y los no judíos. Todos los seres humanos en general. Obviamente que los no judíos son mucho más que los judíos. Pero ya desde esos tiempos, Pablo predicaba de esta manera. Jesucristo había dicho a la mujer samaritana, la salvación viene por medio de los judíos. Y entonces, no es que los judíos o los israelitas en ese tiempo, israelíes en la actualidad, no es que fueran superiores a nadie. Es más, en Deuteronomio 7:7, Dios dice que los escogió porque eran el pueblo más pequeño. Y la palabra de Dios dice eso, que Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado del mundo para confundir a los demás. Pero Dios escogió al pueblo judío, al pueblo de Israel, lo escogió porque tenía un plan. Ese plan de salvación que se da desde el libro de Génesis y que se va a completar hasta que todo se haga conforme a lo que dice el libro de Apocalipsis, Dios escogió al pueblo de Israel para actuar a través de ellos. Y si bien después de la muerte de Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección empezó, y cuando Jesús envió a su Espíritu Santo a la iglesia, empezó la era de la gracia, la era de la iglesia, la era del Espíritu Santo, y nos encontramos en esa era actualmente, donde millones de personas alrededor del mundo que no somos judíos, tenemos la gracia de poder predicar el Evangelio a otras personas y que otras personas también sean salvadas. Estamos en ese tiempo. Y sin embargo, aún en nuestro tiempo, cuando queremos visualizar cómo se van a dar las cosas hacia futuro, los eventos del fin de los tiempos, siempre tenemos que poner la vista en Israel y en los judíos. Y conforme lo que pase allí, nos vamos dando cuenta de lo que pasa, de lo que va a pasar a nivel mundial. Y las cosas que están pasando en la actualidad, bueno, de hace años atrás, pero ese ensañamiento de todos los vecinos de Israel para borrarlo del mapa, eso demuestra de que hay un poder espiritual que odia a los israelíes y que odia a los judíos. El poder espiritual de Satanás, que ese poder espiritual no es nada comparado con el poder de Dios, pero está ahí odiando. Los odió desde hace tiempo, desde el libro de Éxodo, cuando trataron de exterminarlos. En el libro de Esther también tratan de exterminarlos. Babilonia casi los extermina, los llevó cautivos, etcétera, etcétera.
Claro, desde la época de Babilonia, Israel no tuvo país hasta un breve tiempo, alrededor del año 100 antes de Cristo, por medio de cuando hubo la revuelta de los macabeos, ahí tuvieron 100 años breves de independencia hasta que el Imperio Romano los conquistó de nuevo. Y de ahí, después de la destrucción de Jerusalén, el año 70 después de Cristo, y de la destrucción del templo, ahí nunca se recompusieron. Por casi 2000 años, hasta que en 1948 sale la resolución de la ONU salió en 1947. En 1948 Israel declaró su independencia y se estableció en su país de origen. Hubieron dos resoluciones en la ONU para crear un Estado árabe y un Estado judío. Los árabes rechazaron por completo la resolución de la ONU porque no pueden aceptar, no puede existir un país judío. Y esa es la realidad. Entonces, los judíos, el pueblo judío de Israel para nosotros es como un reloj profético que nos sirve para ver los eventos. Y no es coincidencia que Irán, Rusia, Turquía y otros países más comiencen este ensañamiento, porque en las Escrituras lo mencionan. Incluso en la profecía de la guerra de Gog y Magog, en Ezequiel, capítulos 37 y 38, o 38 y 39, cuando mencionan a diferentes naciones que quieren atacar al pueblo de Israel, mencionan entre ellos a Persia, que es Irán, mencionan a Gog, príncipe de Magog, que muchos interpretan como que es alguien de Rusia, y otros pueblos mencionados que son Turquía, Sudán, Libia, y vemos ahorita cómo se está gestando todo este ensañamiento hacia Israel. Pero se van a dar los eventos tal cual como están profetizados en la Biblia. En Mateo capítulo 24 están todas estas profecías antes del fin, en el libro de Apocalipsis. No es nuestro tema el día de hoy, pero todo ello. Entonces, no es que Dios deje de lado a la demás gente y solamente trate con el pueblo judío, pero el Evangelio se dio primeramente a los judíos. Jesús vino y habló primeramente en la zona de Israel, en la zona de Galilea, y sus 12 apóstoles después salieron a desperdigar el Evangelio a todos lados. Jesús les dio ese mandamiento a sus apóstoles. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y a partir de ese momento ya era desperdigar el mensaje de salvación a todos lados. Al judío primeramente y también al griego. A donde sea que Pablo iba, a cualquier ciudad que iba, primero iba a la sinagoga que había, porque donde habían judíos, cuando habían más de 20 judíos adultos, establecían una sinagoga en cualquier ciudad del mundo antiguo. Y Pablo a donde iba, primero iba a la sinagoga de los judíos y aprovechaba ahí para predicarles. Luego lo botaban a patadas, pero después entonces ahí ya empezaba a predicar a los demás, a los gentiles. Pero siempre iba primero a los judíos. Esa era su manera de predicar. Hay algunos que dicen que el pueblo judío ya no es el pueblo escogido de Dios, que cuando Dios levantó a la iglesia, cuando Jesús estableció la iglesia, ahora la iglesia es el pueblo escogido de Dios. Pero entonces, ¿qué hacen? Reemplazan a Israel con la iglesia y todas las profecías que son a futuro y que hablan del pueblo judío, meten a la iglesia. Y entonces hay un arroz con mango, una confusión tremenda en profecías que son a futuro, de las cuales el contexto es obviamente judío. Cuando Jesús dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el lugar santo es el templo, y el templo es un contexto judío. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Judíos, todas las profecías futuras están hablando refiriéndose a judíos. Entonces entendemos que cuando termine la era de la gracia, el Señor viene por su iglesia, nos quita de en medio y de ahí empieza a tratar nuevamente con el pueblo judío. Entonces, sigue siendo el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios. Ese tema lo vamos a desarrollar cuando lleguemos a Romanos capítulos 9, 10 y 11. Así que no se lo pierdan. ¿Y por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la justicia de Dios? A veces ese término nos confunde un poco. La justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios es el acto por el cual Dios declara a cada ser humano como justo y salvo o como injusto y condenado. La verdad es que a la hora de comparecer ante Dios, todo ser humano es injusto y por lo tanto es condenado por causa del pecado. Eso Pablo lo va a desarrollar en los capítulos que siguen. Porque Dios es infinitamente santo, recto y justo, y Él no puede admitir ni injusticia, ni pecado, ni maldad.
Y cuando el ser humano desobedece y peca, rompe la relación con su Creador ante la infinita santidad de Dios y cae en condenación. Muere espiritualmente y un tiempo más adelante muere físicamente también. Pero como lo mencionamos hace un momento, Dios, que es infinitamente justo y que no puede pasar por alto la transgresión sin que esa transgresión reciba su justa reparación, proveyó una posibilidad para que un ser humano perfecto y sin pecado, quien fue Jesucristo, el Hijo de Dios, Él pudiera pagar tomando el lugar del pecador. Y así funciona la justicia de Dios. De esta manera, como hay alguien que paga por el pecado de los demás, Dios continúa siendo infinitamente justo. Y al mismo tiempo es infinitamente misericordioso. Es que no hay injusticia porque alguien paga, alguien tenía que pagar. La culpa del pecado, alguien la tenía que pagar. Pero como todos los seres humanos son pecadores, nadie es capaz de pagar. Nadie es capaz de ser digno, de ponerse en lugar de los demás. Únicamente Jesucristo, quien fue completamente santo, sin mancha y que nunca pecó, fue tentado pero nunca pecó en nada, Él era el único. Y por eso es que en Apocalipsis, capítulo 5, cuando viene el Cordero inmolado y se acerca al que está en el trono y había un libro que nadie podía tocar ni abrir sus sellos, dice, Juan estaba llorando porque nadie era digno de tomar ese libro y desatar sus sellos, pero se halló que el único que era digno de tomar el libro y desatar sus sellos y abrirlo, el único era Jesucristo. Entonces Jesucristo tenía derecho a tomar ese libro, que es el título de propiedad del planeta Tierra, desatar los sellos y desatar el juicio que viene. Jesucristo es el único que podía tomar nuestro lugar. Entonces, en la justicia de Dios, Dios es infinitamente justo, pero infinitamente misericordioso. El ser humano pecó, la paga del pecado es muerte, y ese es el pago. El pago por pecar es la muerte. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar, se puso en lugar de nosotros y recibió ese pago, recibió la muerte, recibió el castigo por causa del pecado de toda la humanidad, lo recibió en Él. Un ser santo lo recibió. Y de tal manera que Él, Jesús, recibe nuestro pecado y nos da su santidad y su justicia, para que Dios nos pueda ver en su Hijo Jesús como santos ante Él. De esa manera, Dios continúa siendo infinitamente justo, pero al mismo tiempo infinitamente misericordioso. Queda satisfecho con el pago realizado por Jesús a favor de todos aquellos que crean en Él para salvación. Y por eso, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La salvación por fe era incomprensible para personas religiosas, en el judaísmo, por ejemplo, o en cualquier religión, cuando están las personas acostumbradas a querer justificarse con Dios por medio de cumplir con buenas obras, rituales, ceremonias, obras de caridad, etcétera, o obediencia externa de la boca para afuera ante los mandatos. Y la gente trata de justificarse delante de Dios. Entonces no puede comprender una salvación por fe. Una salvación donde yo no tengo que hacer nada. Pero Pablo empieza a citar escrituras hebreas. El día de hoy terminamos con esto, pero más adelante cuando sigamos desarrollando Romanos vamos a ver más escrituras que cita Pablo. Pero cita Habacuc. Y en Habacuc, el profeta Habacuc escribió esto. En Habacuc 2.4, Dios habla anticipadamente unos 600 años antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. Mas el justo por la fe vivirá. Hay una fe que vivifica al justo. Si el justo logra vivir, no es por su propia justicia, sino porque la fe lo hace justo delante de Dios. Terminando, hay mucho por hacer, aún hay muchos millones de seres humanos que nunca han oído de Jesús. El Señor nos dijo que hagamos discípulos en todas las naciones. Ya mencionamos que aquí en Surquillo hay 100.000 almas, no sabemos cuántas de esas 100.000 almas falten entregar sus vidas a Cristo, pero deben ser la gran mayoría. ¿Cuántos de ellos son salvos en este momento? Así que recuerden de orar por nuestros hermanos, por la iglesia, por las otras iglesias, por los hermanos de Coinonía, por los hermanos de Gracia, por los hermanos que se reúnen en San Isidro con Manolo, por las otras iglesias cristianas, por Camino de Vida, por Emanuel, por la Alianza Cristiana y Misionera. Oremos por el cristianismo en general, porque tenemos un único enemigo que es Satanás, y todos debemos estar unidos en oración. Oremos por Surquillo también y por aquellos a quien Dios quiera llegar.
Oremos pidiendo valentía para estar firmes cuando nos toque dar testimonio de nuestra fe y en especial para compartir de la salvación que es por la fe en Jesús. Porque tengan en cuenta esto, que aquellos a los que les prediquemos, entre aquellos a los que les compartamos el mensaje de salvación, todo aquel que crea en Jesús será salvo y tendrá vida eterna. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que podemos tener en nuestras manos y del privilegio tan grande que podemos tener en nuestras manos?